Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Aley y bienvenidos a un nuevo capítulo de Switch and Keys. En este capítulo de hoy vamos a hablar sobre todo lo que concierne al mantenimiento de nuestro teclado y nuestro switch, y de cómo mejorar la calidad y feedback de todo ello. Para empezar, me gustaría hacerlo por algo que prácticamente ningún usuario presta atención, y para mí tiene exactamente el mismo nivel de importancia que los switches. Estamos hablando de los stabs, o estabilizadores. Estos permiten que las teclas más grandes puedan bajar y subir sin ningún tipo de balanceo, ya que como su propio nombre indica, su función es la de estabilizar la tecla. Prácticamente todos los teclados gaming del mercado tienen unos estabilizadores horribles, y nadie da cuenta de ello. Cuando un usuario quiere comprar un teclado, simplemente elige en base a los switches y factor forma. Para poder tener unos buenos estabilizadores sin ese sonido plasticoso y crispy, hacen falta varias cosas. Lo primero es clipearlo. Esto es muy fácil, pero para ello tendremos que desarmar primero nuestro teclado. Lo que haremos es cortar las dos patas del pulsador, que son las que golpean directamente con la PCB. Una vez cortadas las patas, ya tenemos nuestros stabs listos para lubricar. Como grasa lubricante para todo utilizo tanto Krytox 205G0 como Tribosys 3204. Y como aceite lubricante utilizo Superloop. En el caso de las grasas existen varios tipos y no voy a comeros la oreja explicándoos 20.000 factores que tener en cuenta. Solo tendremos dos factores a tener en cuenta en este caso, la viscosidad y que sea dieléctrica para evitar conductividad. El lubricado es sencillo y consta de dos partes. La primera es lubricar sin exceso el pulsador y la parte interna de su contenedor. La segunda parte es lubricar en exceso la barra. Y sí, he dicho en exceso. Así evitaremos gran parte de la resonancia del golpeo en este metal. Ya tenemos los estabilizadores lubricados, pero nos sigue quedando una parte por lubricar. Y para esto tenemos el truco de la tirita, o más conocido en el mundillo, Band-Aid. Este truco no es más que poner un tope de manera que no golpee el estabilizador directamente con la PCB. Para evitar ese golpe directo o por consecuencia ese extra de ruido, lo que haremos es colocar un trozo de tirita donde apoyaría el estabilizador. A esta tirita le aplicaremos lubricante generosamente, de manera que el golpe sea lo más acolchado posible. Vale cualquier tipo de tirita, pero en mi caso me gusta utilizar las que son súper acolchadas. De esta manera tengo un golpeo más amortiguado y evito utilizar tanto lubricante. Con estos tres procesos ya tenemos listos nuestros stabs para utilizar en largas sesiones con un sonido y tacto totalmente premium. Una vez ya tenemos los stabs listos, pasamos a los switches. Aquí no se sigue una norma universal en cuanto a método de lubricación ni tipo de lubricante, ya que es totalmente en cuanto a preferencias personales de cada uno. En cuanto a las grasas lubricantes, la teoría es utilizar una menos viscosa para los switches táctiles y una más viscosa para los switches lineales, aunque como ya he dicho, esto es totalmente según las preferencias de cada uno. Lo que sí os voy a mostrar es unas pautas a seguir para tener el mejor desempeño y feedback de ellos sin llegar a fastidiarlo. Tenemos que separar el método de lubricación en tres tipos de switches diferentes, aunque la lubricación de la carcasa de estos es igual para todos. Lo primero que haremos es lubricar las dos partes de la carcasa. Empezando por la inferior, lubricaremos tanto los raíles como el agujero del stick. Esto nos proporcionará un buen deslizamiento del pulsador y evitaremos el golpeo excesivo en el fondo de la carcasa. En la parte superior lubrico los raíles para reducir el golpeo en el retroceso y también lubrico la zona en contacto directo con el frontal del pulsador.
Bueno, una vez hemos terminado con la carcasa, pasamos a los muelles. Estos son tremendamente fáciles de lubricar. Basta con ponerlos en una bolsa hermética y añadir unas cuantas gotas de aceite lubricante. Agitamos la bolsa y en un rato ya estarán todos los muelles lubricados y listos para poner en la carcasa inferior. Si no disponemos de aceite lubricante, podemos utilizar igualmente la misma grasa lubricante que utilizamos para el resto de switches, simplemente aplicándola ligeramente con un pincel por todo el muelle, aunque obviamente el truco del backlubing nos ahorra muchísimo tiempo. Ya solo quedan los pulsadores, y aquí quiero pararme a explicaros las 3 maneras de lubricar los pulsadores según sus tipos. Para los pulsadores táctiles, sean clicky o no, lubricaremos los raíles laterales simplemente, ya que si aplicamos lubricante en la rampa táctil, perderemos ese feedback a la hora de pulsar y nos resultará menos táctil. Eso es algo que no queremos en este caso. Estos raíles los lubricaremos tanto en sus laterales como en la zona superior e inferior. Esto nos asegura un golpeo contra la carcasa más suave. Personalmente yo le pongo una pasada con el pincel casi descargado a switches Brown como Cherry, Outemu o Gateron. Esto nos viene genial debido a que su rampa no es curva sino más bien recta y con el lubricante los vuelve un pelín menos bruscos. En los lineales no tendremos este tipo de precaución y los lubricaremos exactamente igual incluyendo la rampa. En el tercer tipo de switch tenemos el caso de los silent. Estos los lubricaremos exactamente igual que los otros dos tipos, según si son táctiles o lineales, pero con la precaución de los raíles. Debido a que los silent incluyen estos pads de goma que amortiguan los golpeos inferior y superior, evitaremos lubricar estas gomas. Básicamente porque lo que sucederá es que se vuelve más pulposo el golpeo y dará una sensación algo rara. Debido a esto, en la carcasa de los silent solamente lubricaremos los raíles inferiores. Algo a lo que mucha gente alude sin realmente saber su finalidad es a los O-rings para reducir el ruido de los switches. En realidad tienen parte de razón, al recortarle parte del final del recorrido se evita el golpeo del pulsador contra la base y por lo tanto genera menos ruido, o mejor dicho, genera menos sonido agudo del switch. Ahí va un tip en el caso de las personas que streamean o utilizan un micro mientras utilizan el teclado. El O-ring no reduce las vibraciones o sonidos graves, por lo que el golpeo de las teclas se va a colar igualmente por el micro. Usad en este caso el micro y el teclado sobre una alfombrilla para que absorba parte de esas vibraciones. Una mejora que sí le veo a los O-ring y que va más allá de la supresión del sonido es la del recorte del recorrido total, ya que en algunos switches táctiles mejorará notablemente el feedback debido a que le quitaremos gran parte del post-travel. No en todos los casos instalar O-rings va a mejorar nuestro teclado y como comparación podréis ver y oír la diferencia entre un switch bien lubricado y uno sin lubricar pero con O-rings. Otro producto que podremos tener en cuenta, aunque esto lo dejo entre muchas comillas, es el uso de films en los switches. Estas juntas lo que hacen es mantener el pulsador centrado en su recorrido vertical, sin balanceo de norte a sur. Este balanceo es conocido como wobble y es un factor que se intenta evitar a toda costa. Digo que lo dejo entre muchas comillas porque no funcionan todos los switches por igual, dado que no todos los housings son iguales. Aún así, está bien tenerlos en cuenta, sobre todo para los switches de la marca Cherry, ya que estos son los que mejor performance ofrecen con los films. Bueno pichones, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, pégale un like y deja tu comentario para saber qué opinas acerca de este capítulo y los switches. Suscríbete y dale a la campana para estar atento a próximos vídeos y capítulos de esta serie. Venga pibes.